Soy el más calificado. ¿Quién lo afirma? Yo mismo. ¿Existe un acuerdo entre Morena y MC? ¿Es cierto esto? Abandono total. Es una vergüenza. 39 obras iniciadas y no terminadas. Obras anecdóticas, cerrar vialidades para meter banquetas en lugares que son de alta densidad vehicular. La elección se cerró. Es evidente que se cerró. Lo percibes en el ambiente y bueno, también ves nerviosos a Luis Donaldo Yamarco. Waldo, ¿ya estás preparado? Ya, desde hace mucho tiempo. ¿Cómo te definirías? Liberal, pero con un sentido de responsabilidad pública y social, entendiendo lo que significa ser un liderazgo político público. ¿Cómo explicarías eso de liberal? Pues mira, yo pienso que todo mundo tiene derecho a ser feliz, a vivir la vida de la mejor manera, siempre y cuando en su manera libertaria de vivir no afecte a terceros. Creo que en la parte económica igual, todo mundo tiene derecho a emprender un negocio y hacerlo bien, siempre y cuando no afecte a terceros. Me parece que el concepto liberal va hacia allá, la posibilidad de ser felices siempre y cuando no afecte a terceros. ¿Por qué quieres ser senador? Porque, primero que nada, soy el más calificado de todos los que están participando. Mi compañera de fórmula, Judith y yo somos los más calificados. Segundo, desde hace tiempo Nuevo León necesita políticos nacionales que verdaderamente defiendan al Estado. Cuando fui diputado federal, fui el único que transparenté los fondos moches, traje 500 millones de pesos a mi estado. Nunca he estado vinculado a un escándalo y entiendo que el servicio público consiste en tocar la vida de las personas. Para mí, ser senador es vital porque Nuevo León está muy rezagado en muchos temas por falta de liderazgos nacionales. Soy el más calificado. ¿Quién lo afirma? Yo mismo, y lo afirma también. Fui calificado como el mejor legislador de este país cuando fui diputado. 2 años consecutivos, la institución El Día del Abogado me dio el designación del mérito legislativo por ser el mejor diputado. El Águila de Canacintra por ser el mejor diputado. Los resultados me avalan. Después de mes y medio de campaña, ¿en qué condiciones encuentras al Estado? Le hace falta justicia social. Cuando tocas cada puerta y sale un señor a los 65, 62 años y te platica que durante 40 años trabajó en una empresa y fue obrero y que al jubilarse se dio cuenta que su patrón no lo tenía en el seguro social ni en el Infonavit con su salario real, sino con un salario y que hoy recibe 2,000 pesos, 3,000 pesos, 1,200 pesos, falta justicia social. Cuando encuentras a otra persona que te dice que tarda 3 horas en llegar de un lugar a otro en un camión, falta justicia social. Cuando hay personas que en su casa no tienen agua en una ciudad, en un estado ciudad como Nuevo León, el 92% de la gente vive en la área metropolitana, no tienen agua, falta justicia social. Creo que hemos perdido la posibilidad de ser justos con todas las personas de Nuevo León. Después de mes y medio de campaña, ¿en qué condiciones encuentras al Estado? Carente de justicia social. Veo injusticias cada vez que tocas una puerta y sale una persona y te platica su historia. De años, 40 años en una compañía, llega el momento de la serenidad, a la tercera edad, va por su pensión y resulta que lo tenían con un salario menor al real en el Seguro Social. Es injusticia. Una pensión de 1,200 a 3,000 pesos no te da. Las personas que se tardan 3 horas en llegar de un lugar a otro porque no hay camiones o hicieron un sistema obsoleto de distribución de los camiones ahora. Las personas que no tienen agua o que las que tienen agua, de repente llega un recibo de 20, 25 mil pesos. Los drenajes, es una vergüenza que hay colonias en este estado, en el primer cuadro de la ciudad, que de la regadera salen heces fecales. Eso es lo que hoy es lamentablemente una parte de Nuevo León. Waldo, ¿cómo calificas el trabajo de Samuel García en Nuevo León? No le pondría, del 1 al 10 no le pondría calificación, pero yo diría que es un trabajo de contrastes. Por un lado, es todos los días decir cosas, notas, obras que no empiezan, que no terminan de cuajar. Por otro lado, está pagando también la responsabilidad de ser gobernador y enfrentar a otro grupo delictivo como Movimiento Ciudadano es un grupo delictivo, pero el PRIAN es otro. Se han apoderado de las instituciones, del Poder Judicial, de la Fiscalía, incluso el Poder Legislativo. El Poder Legislativo, lo que no ganan en la vida democrática como Ejecutivo, quieren gobernar al Ejecutivo. Y un gobernador que en un principio se casó con ellos, hizo un pacto de impunidad, ahora está confrontado con ellos. Entonces me parece que esa parte sí le reconozco el valor de enfrentarlos, pero creo que se equivocó en las formas. Waldo, numéricamente, ¿qué calificación le pones? Del 1 al 10.
Pues apenas se le pondría un 6. Creo que la crisis del agua primero la frivolizó, la enfrentó bien en apoyo con la federación y luego la vuelve a frivolizar. Ahora llenando la presa de la boca es una irresponsabilidad, vaciando el cuchillo para llenar la presa. 6, creo que en seguridad no existe el liderazgo del gobernador, nunca lo ves apareciendo en seguridad. Ha tenido recursos como pocos gobernadores en la historia reciente, cada vez más. Creo que si acaso sus logros están en estas obras de infraestructura que estaban retrasadas. Yo no hubiera hecho metros, yo hubiera hecho otro tipo de soluciones de movilidad, pero al menos lo está intentando. ¿Y qué calificación le pones al presidente? El presidente me parece que está en el mejor momento posible. Yo sí creo que está cercano a un 9. Creo que el único tema pendiente tiene que ver con la inseguridad. Él mismo lo ha reconocido, pero hay que entender que en el último año viene bajando la disminución de los homicidios. Darle un 10 me parece, dado del mismo partido, podría sonar a lisonjería, pero creo que ha hecho un magnífico trabajo, la economía está pujante y la inseguridad demostró que los programas sociales sí son paliativos para la disminución de la violencia. ¿Te gusta lo de abrazos y no balazos? Es que el abrazos y no balazos hay un tema conceptual. Las personas asumen que habla de los delincuentes. Al delincuente se le persigue. Al delincuente todo el poder del Estado, incluso hasta el monopolio de la violencia que lo tiene el Estado. Pero ¿qué pasaba? Hoy los teléfonos celulares son una máquina del tiempo. Métete a cualquier buscador de internet y busca a los que hoy critican al presidente por su modelo de seguridad, que criticaban a Calderón y que criticaban a Peña Nieto y decían que era un modelo fallido porque no se atendían las causas de la violencia. Cuando llega un presidente e instaura programas sociales que son parte de las causas de la violencia, resulta que también es un modelo equivocado. El asunto es que hay generaciones que ya perdimos en el tema de seguridad. Estos chavas y chavos hay que recuperarlos a través de programas sociales, pero hay otros que ya no lo vamos a tener. ¿En qué condiciones encuentras Monterrey? ¿Cómo lo dejó tu competidor Luis Donaldo Colosio? Abandono total. Es una vergüenza. 39 obras iniciadas y no terminadas. Obras anecdóticas, cerrar vialidades para meter banquetas en lugares que son de alta densidad vehicular. Veo un gobierno sin liderazgo. ¿Dónde estuvo Luis Donaldo Colosio en las crisis del agua? ¿Dónde estuvo en la crisis de inseguridad? ¿Dónde estuvo en la crisis incluso política? Escondido. Y ahora de repente se quiere convertir en un liderazgo. ¿A qué va el Senado, Luis Donaldo, a esconderse? El Senado es el espacio del debate público, es el espacio donde se contrastan ideas de manera digna, pero se contrastan ideas. Y como alcalde simplemente se escondió. ¿Cuál es tu opinión de Luis Donaldo y Marta Herrera? Hay dos Luis Donaldos. Luis Donaldo, el que llega y gana la alcaldía de Monterrey, que estaba con un legado, muy su derecho, y está Luis Donaldo, funcionario público. Yo critico a Luis Donaldo, el funcionario público, que al llegar hizo lo mismo que hacen los demás. Puros cohetes, proyectiles, etc. Marta, me parece que es una funcionaria capaz. Me parece también que le faltó a Marta reconocer que la disminución de la pobreza en Nuevo León fue un asunto también del gobierno federal. No solamente son los recursos que se entregan, el aumento del salario mínimo histórico, eso ayuda también a paliar la pobreza. El quitar el outsourcing, los trabajadores ahora tienen derechos plenos en materia de seguridad social. Creo que es una buena funcionaria, pero creo que también cayó en el asunto del glamour del gobierno del Estado, recibiendo premios porque disminuyó la pobreza cuando evidentemente 9 millones de personas salieron de la pobreza en este país gracias a una política nacional. Yo no le quito el mérito a Marta, pero ella también debió haber reconocido que fue un trabajo en conjunto con la federación. ¿Y cuál es tu opinión de Karina Barrón y Fernando Margain? Karina es una mujer luchona, trabajadora. Es evidente que algo no ha funcionado en esa coalición. Han cambiado 3 veces de candidato, están en su tercer candidato. A Fernando lo conozco poco. Me parece que es un abogado que tiene cierta capacidad y cierto prestigio, pero la verdad es que no lo conozco. Lo conocí prácticamente, he tratado con él 3 veces. ¿Qué puede hacer Waldo Fernández desde el Senado por Nuevo León? Arreglar varios temas. Lo primero es la crisis hídrica. Hoy no hay una solución al tema del agua. Tenemos 1.300.000 personas de más si tuviéramos las presas llenas. La capacidad de agua está rebasada por 1.300.000. No se diga ahora con el déficit. Entonces, aquí hay una solución regional. Se tiene que instaurar una negociación entre Tamaulipas, San Luis Potosí, el gobierno del Estado, Nuevo León, la Federación y evidentemente los senadores van a tener un papel preponderante para esto.
Ahí se puede solucionar. Necesitamos una fuente alterna de agua y creo que la desalinizadora es muy caro. Tenemos que ir por el Pánuco, este proyecto que se canceló, en mejores condiciones. En el tema de seguridad, cuando fui presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, logré el envío de 2 batallones de fuerzas federales a Nuevo León. Desde el Senado, evidentemente, vamos a hacer lo mismo para ayudar en temas de seguridad, porque ni los alcaldes ni el gobernador han sido capaces de generar nuevos cuerpos policíacos. ¿Y eso lo puede hacer un senador? Claro que sí. No, evidentemente desde la comisión que esté. Como diputado, siendo uno de 500 conseguidos batallones. Entonces imagínate en el Senado. Eso sin contar todas las leyes que hay que modificar. ¿Tienen ventaja tú y Judith Díaz por la gestión e información de los beneficiados de los apoyos del bienestar? Pues es que los beneficiados del apoyo al bienestar... Por el puesto que desempeñaba. Sí, porque Judith, a diferencia del puesto que tenía Marta también estaba en un espacio similar. Nosotros, en nuestra campaña, al ir a tocar puerta por puerta, tenemos un contacto con la gente, pero nunca el gobierno federal condicionó un apoyo. Tú recibes el apoyo directamente, sin intermediarios, a través de un banco. En el caso del gobierno del estado, tú lo acabas de ver, para entregarte unas tarjetas, dándote estímulos para el camión. En época electoral te piden tu credencial de elector y estás condicionado a participar en un proyecto. Los apoyos federales son libres. Nadie te condiciona tu apoyo por nada. ¿Por qué debe ser Waldo y Judith y no las otras fórmulas? Primero, pues nuestra hoja de servicio. En los lugares que hemos estado hemos demostrado efectividad. Somos personas transparentes. Nuestra vida pública no está ligada a ningún tipo de escándalo. Aparte de dar resultados, hemos generado sensatez. Tenemos una hoja de servicio prácticamente impecable, ¿no? Nuestro mayor escándalo es que trabajamos de más y que trabajamos mucho. En el momento más complejo de la historia política reciente en Nuevo León, en el Congreso, fuimos la voz sensata, un servidor que decía, esto no puede estar sucediendo. Entonces, toda esta parte nos hace políticos calificados y, sobre todo, tenemos madurez y serenidad, porque estos puestos implican un comportamiento de madurez y de sensatez para no cometer errores en perjuicio del ciudadano. ¿Tú de qué lado estás? ¿De la vieja política o de la nueva política? Yo estoy del lado de la buena política. La política se trata de tocar la vida de las personas, de cambiar dinámicas sociales que están en perjuicio de las personas. Yo estoy de ese lado, ni de la vieja ni de la nueva. Los dos demostraron ser iguales, corruptos, frívolos, y lo único que les importa es mantener su espacio de poder sin brújula moral. ¿Qué buscas impulsar más desde la Cámara de Senadores? Varios temas. Desde la parte pública me parece que hay que acotar ciertas facultades de los municipios. La autonomía municipal se ha convertido en un libertinaje municipal. El municipio debe tener 3 funciones medulares: servicios primarios, bacheo, alcantarillado, parques públicos, etc. Obviamente seguridad, la policía de proximidad y la parte administrativa. Conforme ha venido la ola democrática avanzando en el país, partidos tradicionales han ido perdiendo fuerza. Hoy el único partido nacional es Morena. Todos los demás partidos son regionales. Los municipios se convirtieron en el refugio de las burocracias de los gobernadores, llámese PRI, PAN, y empezaron a crear secretarías. Checa este dato. Conforme los partidos tradicionales perdieron el gobierno del Estado, los servicios públicos se han ido demeritando. ¿Por qué? Porque el dinero se lo gastan en burocracia excesiva. Estuve en un municipio de este estado que tiene 4,000 habitantes y tenía un secretario de Relaciones Exteriores municipal. Me explico. Entonces hay que acotar a que hagan su función en estos 3 rubros nada más y no empiecen a inventar secretarías y proyectos que no tienen ningún sentido. En la parte del ciudadano llevamos muchas iniciativas. Hay un problema escandaloso con los seguros de gastos médicos mayores. Llegas a los 50 años y tu póliza de seguro empieza a aumentar de un año a otro 30, 40%. No se diga a los 60. ¿Qué buscan? Después de estar 40 años en el sistema, lo que busca la aseguradora es que te vayas. ¿Por qué? Porque pasando los 50 años, la estadística dice que te vas a enfermar. Hay que meterle orden a eso. Hay otras iniciativas que tienen que ver con la educación. Fíjate, hay 50 secundarias, por decir un número, en un municipio, y de repente nada más hay 2 preparatorias públicas. ¿Qué pasa con el resto de los estudiantes? Tenemos que obligar a las universidades a que puedan facilitar eso. Evidentemente, nosotros no votamos el presupuesto, pero hay que hacer un impacto presupuestal en una ley que los obligue a tener estos cupos y no se queden chavos y chavas sin estudiar. La universidad va a ser gratuita y recibe un dineral de recursos federales y una parte de recursos estatales ya hoy.
una tarifa de rectoría te cuesta 15, 20 mil pesos. Eso es algo que se tiene que evitar. Hay muchas iniciativas, puedo seguir hablando, pero las estancias de día para adultos mayores, cuando fui diputado federal yo las impulsé. Hoy lo que queremos es que municipios arriba de 100,000 personas tengan al menos una estancia de día para adulto mayor. Tú llevas el día, a la mañana, al abuelito, a la abuelita, al papá, se queda ahí y en la noche regresa a casa y acabas con el ciclo tradicional del asilo, que lo que sucede es que luego son abandonados. El Estado tiene que responsabilizarse por esas personas, pero sobre todo no generamos ciudadanos frustrados que perdieron su ciclo laboral por estar 5 o 6 años cuidando a alguien y que cuando quieren regresar a trabajar no tienen experiencia o simplemente qué hiciste los últimos 6 años. Oye, Waldo, ¿estás de acuerdo con la legislación de las drogas para uso recreativo, como lo propone Maínez, el candidato de MC? Yo voté a favor de la liberación de la marihuana en la parte medicinal. De hecho, el antecedente es una niña de Nuevo León, la niña Grace. Creo que su papá, no recuerdo bien, se llama Raúl Elizalde. Lo votamos a favor. En la parte de las drogas habría que ver qué drogas habla Maínez. Me explico. Yo creo que la marihuana a nivel mundial ya se despenalizó o ya se puede utilizar, pues también habría que ver en un mercado de competitividad, pero otro tipo de drogas no estaría de acuerdo. La marihuana, insisto, vas a la frontera, en Estados Unidos existe ya la venta de la marihuana, es una industria, pues hay que entrar a explorar a esa industria. ¿Has consumido o consumes marihuana? No, soy medio aburrido, soy de otra generación. Alcohol sí, digo, si eso ayuda un poco, ¿no? ¿México está perdido ante la delincuencia organizada? ¿Estamos en sus manos? Lo que pasa es que, mira, primero, tenemos dos graves problemas. Nosotros teníamos una política pública. Vinieron los norteamericanos y nos impusieron la prohibición, por ejemplo, de la marihuana. Ya no es legal. Pero ellos siguen enviando, tenemos un tráfico de armas a México, hay violencia. Cuando ellos abren ahora el mercado de marihuana, nos dejan a nosotros embroncados. Este tema de la violencia es una solución binacional. Cuando fui diputado federal, yo sugerí la creación de penales binacionales, porque luego creamos aquí en México superdelincuentes, o te dicen que tienen miles de millones de pesos, que por cierto nunca aparecen, ¿no? Y a mí me pareció una solución. Creo que hay que empezar a arreglar esta agenda entre los dos países, porque los ciclos de violencia que se generan en México tienen que ver con un consumo allá, pero también ellos nos siguen mandando armas. Entonces es un asunto que hay que resolver. No creo que estemos perdidos, creo que vamos por la ruta correcta atendiendo las causas de la violencia. Había mucha gente pobre no atendida en este país y que no se sentía representada. Y creo que vamos en el camino correcto, pero hay que reforzar estas prácticas de seguridad, estas prácticas de atender las crisis, los orígenes de la violencia. Yo atendía víctimas de secuestro, robo y extorsión, y me tocó un caso de un menor que fue abusado, vio cómo lo abusó su papá de su hermana, vio cómo golpeó a su mamá, a los 14 años se sale de su casa. Ese es un ciclo de violencia, tenemos que acabar esos ciclos de violencia en este país. ¿Existe un acuerdo entre Morena y MC? ¿Es cierto esto? Pues tú me acabas de preguntar de Samuel. Creo que no hay nadie más crítico que yo del gobernador. Yo acuñé la frase del MacPrián. Yo dije, en Nuevo León hay un MacPrián. Se repartieron las instituciones. Ayer estuvimos en un debate y yo critiqué al gobernador. Yo no veo que haya un acuerdo, veo que hay una competencia, pero también hay que ser sensatos. Imagínate, en la crisis de que el gobernador la irresponsabilidad de me voy y no me voy, y la irresponsabilidad del otro bando de querer poner de gobernador interino al presidente del tribunal, alguien que modificó la Constitución para poder ser magistrado, siendo diputado, luego ahora gobernador, que no había en Nuevo León, entre 5 millones de personas, un neolonés distinguido que pudo haber tenido ese cargo. Es que es el agandalle de ambas partes. ¿Cuál es la diferencia entre los candidatos, Waldo? Entre Morena, MC y la coalición Fuerza y Corazón por México. De entre los candidatos, pues insisto, la hoja de servicio de Judith y un servidor habla por sí mismo. En mi parte legislativa ya te platiqué lo que hemos hecho. Judith ya fue senadora, fue diputada federal. En mi parte como integrante del Poder Ejecutivo, el recurso de la Presa Libertad, yo resolví la Presa Libertad. La línea 3 del metro, yo la resolví. El tren ligero, yo conseguí la concesión federal. Soy un gestor natural ante las autoridades federales, pero también me parece que Judith tiene una administración intachable, ha sido una política honorable. Los demás pues, yo no los puedo cuestionar en la parte de honorabilidad, pero me parece que Luis Donaldo como funcionario público ya demostró que deja mucho que desear y que en las crisis se ausenta.
de Karina, pues ya fue diputada federal, pero me parece que todavía le falta un poco más de trayectoria a su carrera para ocupar estos espacios. En el caso de Margain lo acabo de conocer, y Marta me parece que es una buena funcionaria pública, pero que no está aún capacitada para el Senado. Ayer, en el debate, ambas fórmulas hablaban de que iban a ir al Senado a traer dinero, etcétera. Y oigan, el Senado no vota el presupuesto, eso nada más son los diputados. Imagínate las capacidades técnicas que tienen, que no conocen la Constitución, que van a ir a votar, ni sus propias facultades. ¿Qué opinas de las relaciones institucionales hoy por hoy de México con países como China, Rusia, Irán, Argentina, ahora Ecuador y Estados Unidos? Las relaciones entre los países son relaciones de interés. Perdón, a veces como latinos que somos, tendemos a idealizar las relaciones. Somos aliados, amigos de los Estados Unidos. Perdón, aliados, el término es amigos de los Estados Unidos. En el juego del ajedrez internacional, lo que tiene que hacer un país es construir relaciones estratégicas con sus aliados, socios comerciales, pero también no cerrarse nunca a un solo diálogo. Entonces, a mí me parece que lo que ha estado haciendo México es muy interesante, lo que ha hecho el presidente al estar en este tipo de relaciones que lo golpean. Yo te pregunto a ti, ¿cuándo habías visto que los Estados Unidos trataran a un presidente mexicano como han tratado a este presidente? Acuérdate Peña Nieto. Bueno, vino un candidato presidencial y lo ninguneó. Hoy tenemos una relación muy similar a la que en algún momento tuvo este país bajo principios de no intervención, del respeto a otros países, pero donde a México se le respeta a su presidente. Incluso tanto Joe Biden como Donald Trump en dos distintos momentos lo han invitado a la Casa Blanca y le han dado un trato que teníamos años no recibía un presidente mexicano. ¿Estás de acuerdo con la donación que hizo el presidente a los inmigrantes venezolanos al regresar a su país? Pues es que más que donación es una política pública. Una persona migrante en el país te cuesta aproximadamente 20,000 pesos mensuales entre los 3 niveles de gobierno. Creo que lo que les está dando por 6 meses son 7,000 pesos o el equivalente a 6,000 pesos, pero ojo, a empresas mexicanas que están operando allá, llámese Bimbo y cervecería, van a poder tener estos empleados temporales por 6 meses, los van a reintegrar, no solo Venezuela, también está Colombia, me parece, y Ecuador, son los 3 países, pero son empresas mexicanas que van a recibir mano de obra, pero le quitas a México una carga económica. Es una donación de 250 millones de pesos a los países centroamericanos. Pero habla la de los migrantes. Sí. La de los migrantes, por eso te digo, pero ese programa te va a ayudar a reducir a ti la crisis migratoria porque se salen de México y los tienes ahí. Y va para empresas mexicanas. Vas a ayudar a empresas mexicanas a tener mano de obra ya calificada. ¿Cómo resolver el cobro de piso y la extorsión que padecen desde los más humildes campesinos hasta los empresarios de México? El tema de seguridad se resuelve con 3 cosas. Coordinación, coordinación, coordinación. Si uno de los 3 niveles falla, no puede haber coordinación. Entonces tienes que trabajarlo así, el compartir inteligencia. Las extorsiones que sufren los campesinos, los ciudadanos, todo eso, tienen que ver con la no denuncia. Cuando estuve en una organización de la sociedad civil que atendía víctimas de robo, secuestro y extorsión, lo que combatíamos era la no denuncia, generando relaciones de confianza con autoridades a través de la sociedad civil. Creo que eso se tiene que volver a hacer, intentar que la sociedad civil participe, pero evidentemente, para que eso suceda, hay que tener coordinación en los 3 niveles de gobierno en materia de seguridad. Mientras tengamos policías que no son suficientemente capacitados o que no ganan lo suficiente, o leyes injustas hacia los policías que los corren, a un policía te corren, un policía y nada más le dan 3 meses de liquidación, aunque haya estado 25 años en el servicio. Hay que hacer una modificación profunda a todo el sistema legal mexicano y particularmente en el tema de coordinación. Waldo, ¿cuál es el límite que debe de tener la deuda externa de México? No, la deuda externa de México es dentro de los miembros de los 20 países más industrializados del mundo, es el país que menos deuda tiene. Los Estados Unidos andan sobre el 117, creo que los japoneses 153% del PIB. México debe andar rondando entre el 49 al 50% del PIB. Un país puede tener un nivel de endeudamiento razonable para efecto de las calificadoras internacionales, que son las que finalmente califican la deuda y marcan las tasas de interés, hasta de un 70%. México está muy lejos de estar en un problema con el tema de la deuda internacional y aparte tiene hoy como nunca reservas, como nunca había tenido este país reservas probadas. A tu juicio, ¿cuál es el papel que debe de tener el ejército mexicano?
Mira, yo soy un defensor de las Fuerzas Armadas. Cuando fui diputado de oposición en el Congreso Federal, fui el único que voté a favor de aquella polémica ley de seguridad interior. Te explico por qué. Cuando te hablábamos del caso de la niña Grace, tienes una niña que necesita la marihuana para uso medicinal, que ni siquiera la marihuana era no recuerdo, TH o algo así, esa medicina, y la tienes como en un báculo de cristal en la sala de tu casa y no lo puedes quebrar por un asunto moral. En el caso de las Fuerzas Armadas, tenemos 300,000 efectivos militares en el país, tenemos una crisis de seguridad, y lo que la gente está pidiendo es que las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles. Es un grave error con la crisis de seguridad. Sé que hablan de las Fuerzas Armadas con los temas de la construcción de aeropuertos y todo este asunto. Por años han sido constructores las Fuerzas Armadas y han trabajado en beneficio de la comunidad haciendo estos desarrollos. Ahora sorprende esto, pues es una discusión que está ahí, pero son mexicanos, son probablemente el cuerpo de seguridad más fuerte que tenemos. Eso sí, tienen la mayor confianza de los ciudadanos en este país. Me parece que se deben de seguir usando porque son parte de lo que pagamos. Pagamos impuestos para tener unas Fuerzas Armadas y mientras no estemos en un estado de guerra, nos tienen que ayudar en tareas de seguridad interior o de seguridad nacional y en tareas de otro tipo. ¿Pero estás de acuerdo en que se les den tantas tareas de administración? Sí, porque son soluciones paliativas a ciertos problemas de inseguridad, porque son soluciones, han demostrado su capacidad para ser eficientes en ciertos modelos de producción, pero aparte las Fuerzas Armadas tienen un colegio donde salen médicos, donde salen ingenieros, donde salen arquitectos. Bueno, me parece, no estoy seguro, que creo que hasta a la NASA en algún momento mandamos a algún científico, no recuerdo ese dato, pero a lo que voy es, todos ellos, de la Fuerza Aérea, perdón, todos ellos tienen una capacitación. ¿Qué hace un arquitecto, un ingeniero que sale del colegio militar? Pues evidentemente tiene que darle al país el beneficio que le dio por sus estudios. Sobre la pobreza energética, algunos organismos hablan de que más del 36% de los hogares mexicanos la padecen. ¿Hay algún planteamiento sobre este tema? Sí, claro, necesitamos de lo antes posible incentivar de nueva cuenta la participación en el sector, respetando la soberanía energética del país, porque si no tenemos modelos fallidos como el de Alemania, el de España, que entregaron la energía a privados, y hoy en España, bueno, ahorita no, pero en invierno en España pagas más por un recibo de luz que lo que pagas de tu casa o de la letra de un auto. En Alemania perdieron soberanía, entonces sí se tiene que hacer. El asunto es cómo atender esto. Necesitas más incentivar la participación de los privados, insisto, respetando la soberanía energética, pero también que participen en la colectividad, no solamente con el filete como pasó con la reforma energética, donde les entregabas lo que era rentable y le dejabas al Estado lo que no era rentable. Ese fue el problema con esa reforma. ¿Pero estás a favor de las energías limpias? Claro, totalmente. ¿Quién puede estar en contra de las energías limpias si tenemos una sequía, tenemos un problema de cambio climático, un problema de contaminación? El problema es el dogma que hay en México. En México, los ambientalistas quieren que México solucione el problema de la crisis climática del mundo, cuando México aporta el 1.9% a la mancha de carbono. Estados Unidos, China, Rusia e India aportan el 69%. Mientras esos 4 países no entren en cintura, no se va a solucionar. Evidentemente tenemos que hacer lo nuestro como mexicanos, pero es un problema global. Waldo, el tema de las pensiones, de las Afores, ha puesto nerviosos a muchos. ¿Cuál es tu postura? Lo que hay desinformación. Hoy, si tú tienes en tu banco una cuenta sin moverse, creo que el término legal son 10 años, esa cuenta pasa a beneficio del Estado, a la tesorería del Estado. ¿Por qué? Porque no se la va a quedar el privado. El banco es una concesión. En el caso de lo que está pasando ahorita es lo mismo caso. Oye, hay cierta cantidad de dinero que está en las empresas privadas. Las Afores hay que recordar que son empresas privadas. No, en empresas privadas y que después de 10 años se han dado cuenta que ese dinero no le pertenece a nadie o nadie lo reclama. Ese dinero tiene que pasar al Estado, a la tesorería de la Federación, pero estamos hablando del dinero que no está ejecutado, que nadie lo está viendo, que nadie lo está moviendo. En cualquier lugar del mundo, si tú abres una cuenta en un banco y después de 10 años, 5 años, 15 años, 20 años, no hay un movimiento, el dinero pasa al beneficio del Estado, no se lo puede quedar el privado. Pues ¿por qué se va a quedar el privado de un recurso que no le corresponde? ¿La oposición hará un golpe de Estado técnico el 2 de junio, como ha mencionado López Obrador? Pues mira, evidentemente quieren descarrilar el proceso democrático. Yo hago votos porque no sea así.
¿Estamos hablando de quién? Pues del PRI, PAN, PRD particularmente, ¿no? Quieren descarrilar el proceso democrático, inventan infundios. Lamentablemente las guerras sucias, las campañas ya es un asunto de todos los partidos, pero yo sí veo como en este asunto de querer descarrilar un proceso. No creo que se vayan a generar esas condiciones, creo que el pueblo de México está muy informado y creo también que la posibilidad de Claudia en las encuestas es tan fuerte que es el único camino que les queda, pero no veo condiciones para eso y algunos grupos económicos de interés que quieren descalificar procesos, me explico, pero que creo que no les va a alcanzar. ¿Cuál es tu expectativa de esta elección? Pues mira, yo espero primero que nada que sea una elección en paz, que la manifestación popular de las personas se demuestre en las urnas, con tranquilidad, con serenidad, que en Nuevo León no suceda esta violencia que está empezando a suceder, lo que le pasó a esta candidata del Partido Verde en el Carmen es algo grave. Estamos esperando qué nos dicen las autoridades. Y yo en lo personal espero que la gente de Nuevo León califique por primera vez en un buen ratito la vida de las personas, lo que hay detrás de cada candidato, de cada fórmula, y que voten por Judith y por mí, porque considero que somos la fórmula más calificada para este puesto, pero también la que tiene un hoja de servicio intachable. ¿Cómo vas en las encuestas? Muy bien, la elección se cerró. Hace un año Luis Donaldo Colosio estaba 20 puntos arriba de nosotros. Hoy estamos en empate técnico y creciendo nosotros, porque somos los que andamos trabajando hoy en la calle. Creo, aún así con todo esto, es una elección a tercios. Hay tres grupos o tres fuerzas políticas en Nuevo León. La de la Alianza de Nosotros, PT, Partido Verde, Partido del Trabajo, la de la Alianza del PRI, PAN, PRD y la de Movimiento Ciudadano que va solo. Sin embargo, la elección se cerró, es evidente que se cerró, lo percibes en el ambiente y bueno, también ves nerviosos a Luis Donaldo y a Marta. Waldo, ¿qué mensaje quieres darle a la ciudadanía? Primero que nada, que el servicio público se trata de servir. Quienes me conocen saben que mi teléfono está en redes sociales. Tú y yo me contactaste por teléfono. Es mi mismo WhatsApp que aparece en Facebook. Es el mismo WhatsApp que aparece en Telegram. En todos lados es mi teléfono. Me gusta servir a la gente. Pero creo también que Nuevo León requiere necesariamente de una clase política seria que esté a la altura de los ciudadanos de Nuevo León. En Nuevo León estamos orgullosos de muchas cosas, pero particularmente de nuestro trabajo. Por eso nuestro lema de campaña es que el trabajo nos une. Porque Judith y yo, donde hemos estado, hemos trabajado incansablemente por dejar una buena marca, porque nuestros hijos se sientan orgullosos de nosotros. Me encanta estar en la calle con Judith y ver cómo ella es empática con las personas, conocer la historia de vida de sus hijos. La historia de ella es increíble y yo estoy muy orgulloso también de lo que yo he hecho. Entonces yo espero que la gente de Nuevo León nos califique a nosotros y nos dé el mérito de que somos la mejor opción, pero sobre todo que ya lo hemos demostrado.